Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, su rincón favorito donde desentrañamos los misterios del corazón y la magia de las grandes producciones que nos hacen soñar. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un fenómeno que ha capturado la atención de miles, una canción que no solo suena bonita, sino que se ha convertido en el himno de un amor que trascendió la pantalla, un amor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de Promesa de Amor, la melodía que hizo suspirar a todos y que está intrínsecamente ligada a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscripción, para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. ¿Recuerdan esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, esa historia de amor tan intensa y apasionada que parecía sacada de un cuento de hadas moderno? Hablo por supuesto de Erkenzicus, o como la conocimos aquí en muchos lugares, Pájaro Soñador. Y en el corazón de esa trama, en el epicentro de toda esa química explosiva, estaban ellos, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero lo que hizo que esta historia fuera aún más especial, lo que le dio un toque de magia adicional, fue esa canción. Sí, esa que se colaba en cada momento clave, en cada mirada furtiva, en cada declaración de amor, en cada escena que nos dejaba con el corazón en un puño. Promesa de Amor no era solo una pieza musical de fondo, se convirtió en un personaje más, un cómplice silencioso que narraba los altibajos de la relación entre Can y Sanem. Lo fascinante de esta canción es cómo logró encapsular la esencia misma de la serie. Escucharla es como revivir cada escena importante. Te transporta directamente a esos momentos de duda, a esas reconciliaciones apasionadas, a esa tensión palpable que existía entre los protagonistas. La letra, si la analizamos un poco, habla de una promesa, de un compromiso profundo, de un amor que se declara sin reservas y que está dispuesto a superar cualquier obstáculo. Y precisamente eso es lo que sentíamos al ver a Can y Demet interactuar. Su conexión era tan real, tan genuina, que parecía que la canción estaba escrita para ellos, para su historia. Era como si la música hubiera sido creada para reflejar la intensidad de sus miradas, la dulzura de sus sonrisas, la forma en que sus manos se buscaban casi instintivamente. No es casualidad, amigos, que esta canción haya resonado tan fuerte. La elección musical en las producciones, especialmente en las telenovelas o series románticas, es crucial. Y en el caso de Erkenzicus, fue un acierto absoluto. Promesa de Amor se convirtió en ese leitmotiv que te acompañaba a lo largo de toda la trama. Cada vez que sonaba, sabías que algo importante estaba por suceder, que la emoción iba a subir de nivel. Los fans de la serie, y estoy seguro de que muchos de ustedes aquí presentes, desarrollaron un vínculo muy especial con esta melodía. La asociamos directamente con Can y Sanem, con sus personalidades, con sus luchas y sobre todo, con ese amor incondicional que finalmente encontraron el uno en el otro. Pensemos en algunas escenas icónicas. ¿Recuerdan esa vez que Can, después de un malentendido, le declara su amor a Sanem de una manera tan, Can Yaman *? Esa mezcla de intensidad y vulnerabilidad. O cuando Demet, con esa dulzura que la caracteriza, responde a sus sentimientos con esos ojos llenos de emoción. En esos momentos Promesa de Amor sonaba y todo encajaba a la perfección. La música amplificaba lo que estábamos sintiendo. Nos hacía partícipes de esa montaña rusa de emociones que eran Can y Sanem. Y eso, amigos, es el poder del cine y la televisión cuando se combinan con la música adecuada. El impacto de una buena banda sonora es innegable, puede elevar una escena de buena a inolvidable, y en Erkenzicus, Promesa de Amor, hizo precisamente eso. No solo acompañó, sino que elevó la experiencia del espectador a un nivel completamente nuevo. Pero la magia no se detuvo en la pantalla. La canción trascendió la serie y se convirtió en un éxito por sí sola. Muchos de ustedes seguramente la han buscado para escucharla fuera del contexto de la telenovela, simplemente porque les trae recuerdos felices, porque les evoca esa sensación de amor puro y verdadero. Y es que Promesa de Amor tiene esa cualidad universal. Habla de sentimientos que todos hemos experimentado o deseado experimentar alguna vez, la devoción, la pasión, la esperanza de un amor eterno. La universalidad de su mensaje lírico es uno de sus mayores triunfos. No importa la nacionalidad o el idioma, el sentimiento de una promesa de amor profundo es algo que resuena en todos los corazones humanos. Hay que reconocer también el talento de quienes crearon esta pieza. La composición, la melodía, la interpretación, todo contribuye a crear esa atmósfera mágica.
Es una canción que te abraza, que te envuelve, que te invita a creer en el amor. Y cuando la escucha, es imposible no pensar en Can Yaman y de Method Demir. Su química en pantalla fue tan palpable que la canción se convirtió en el reflejo sonoro de esa conexión. Muchos argumentan que la serie habría sido muy diferente sin ella, y yo estoy bastante de acuerdo. La banda sonora es fundamental y en este caso fue un elemento decisivo para enamorar a todos. La armonía entre la interpretación de los actores y la música de fondo creó una simbiosis perfecta que cautivó a millones. Además, la forma en que se integró en la narrativa fue maestra. No se sentía forzada, sino que surgía de manera natural en los momentos más oportunos. Era como si la propia historia de Can y Sanem estuviera pidiendo esa banda sonora. Nos hizo sentir parte de su mundo, nos permitió empatizar con sus emociones de una manera más profunda. Y por supuesto catapultó la fama de la canción, convirtiéndola en un fenómeno viral, algo que no es fácil de lograr. La estrategia de utilizarla como un elemento recurrente y emocionalmente cargado dentro de la narrativa fue una jugada maestra por parte de los productores. No era solo música, era un hilo conductor que tejía la trama y fortalecía el vínculo entre la audiencia y los personajes. Y aquí viene una pregunta para ustedes, mis estimados espectadores. ¿Cuál es esa escena en particular de Erkencikus en la que Promesa de Amor les hizo sentir más? ¿Esa que todavía les pone la piel de gallina? Me encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Porque sé que para muchos, esta canción está cargada de significado, de recuerdos, de momentos especiales vividos a través de la pantalla. Compartir estas experiencias nos conecta aún más y nos recuerda el poder que tienen estas historias para tocarnos. La belleza de estas plataformas es la comunidad que se forma, donde podemos revivir juntos estas emociones. El impacto de Promesa de Amor va más allá de ser simplemente la banda sonora de una serie exitosa. Se ha convertido en un símbolo, en un recordatorio de que el amor verdadero, ese que se promete desde lo más profundo del alma, puede ser extraordinario. Y pensar que todo esto se tejió a través de la química innegable entre Can Yaman y de Method Demir, y la habilidad de los creadores de la serie para seleccionar la música perfecta. Esta simbiosis entre talento actoral y elección musical es, en mi opinión, el secreto del éxito de muchas producciones que logran trascender las barreras culturales y geográficas. Es importante recordar que la elección de la música en cualquier producción audiovisual es un arte en sí mismo. No se trata solo de poner un tema pegadizo, sino de encontrar una melodía que complemente la narrativa, que realce las emociones de los personajes y que cree una atmósfera envolvente para el espectador. Y con Promesa de Amor en Erkencikus, ese objetivo se logró de manera magistral. La canción no solo acompañó la historia, sino que se convirtió en parte integral de ella, añadiendo capas de profundidad y emoción a cada escena. La música no era un adorno, sino un pilar fundamental sobre el que se construían las emociones. Por eso cuando escuchamos Promesa de Amor, no solo oímos una canción. Oímos los latidos acelerados de Sanem, oímos la pasión desbordada de Can, oímos las promesas susurradas al viento, oímos la esperanza de un futuro juntos. Es una sinfonía de emociones que nos recuerda la belleza del amor en todas sus formas, la intensidad de los sentimientos que pueden surgir entre dos personas y la capacidad de la música para evocar recuerdos y sensaciones que perduran en el tiempo. Cada nota, cada acorde, es un eco de los sentimientos que vivimos a través de los personajes. Can Yaman y de Method Demir, con su talento y su increíble química, nos regalaron una historia que, gracias a canciones como Promesa de Amor, se quedará grabada en nuestra memoria. Es un testimonio del poder de las historias bien contadas y de cómo la música puede ser el puente perfecto para conectar con el corazón de la audiencia. Esta melodía se ha convertido, sin duda, en la banda sonora de un amor que enamoró a todos, un amor que nos hizo suspirar, soñar y, sobre todo, creer en la fuerza de una promesa de amor. La perdurabilidad de su impacto es una clara señal de que lograron algo más que una simple serie, crearon un fenómeno cultural. Así que, mis amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje a través de Promesa de Amor y su conexión con Can Yaman y de Method Demir. Ha sido un placer desentrañar con ustedes el porqué de su éxito y su impacto en nuestros corazones. Hemos visto cómo una canción puede convertirse en mucho más que una simple melodía, transformándose en un símbolo de amor y pasión. Hemos recordado esos momentos mágicos que nos regalaron Can y Demet en pantalla, y cómo esta pieza musical los potenció hasta el infinito. Ha sido una exploración de cómo la música y la química actoral se fusionan para crear algo verdaderamente inolvidable.
Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Su presencia aquí y su interés en estas historias que tanto nos apasionan, es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Tienen alguna otra canción de serie que les haya marcado de una manera similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y disfruto mucho interactuando con ustedes. Porque la conversación es lo que hace que este espacio cobre vida. Y si, como yo, sienten que este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha traído buenos recuerdos o simplemente les ha parecido interesante, les invito a que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can de Demet, de Erkencicus, o simplemente con aquellos que disfrutan de las buenas historias y la música que llega al alma. Porque el amor por las historias y la música es algo que merece ser compartido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más pasiones y más magia. Hasta pronto.